Muy buen día. Bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Sean todos bienvenidos y el día de hoy vamos a revisar lo que es nuestra presentación de nuestro bloque número 2, que forma parte de nuestro módulo número 15. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, en esta unidad número 2 llamado tipos de instrumentos de evaluación, pues vamos a ver que forma parte de nuestro módulo 15 llamado Métodos y Técnicas para la Recolección de Datos y forma parte de nuestro doctorado en Salud Mental. Y bueno, nuestro objetivo precisamente de este bloque es que ustedes conocerán y aprenderán a utilizar los principales tipos de instrumentos de evaluación, como son las encuestas, las entrevistas, cuestionarios, registros y escalas, y revisarán sus características así como sus ventajas y desventajas y en qué situaciones son más pertinentes aplicarlas. Y bueno, nuestro primer tema llamado 2.1 llamado encuestas, nos dice que precisamente una encuesta pues es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, ¿sí? Y que se lleva a cabo en el contexto pues de lo que es la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, ¿sí? Con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Y bueno, precisamente la medición mediante encuestas como tal puede ser efectuada y de hecho es el procedimiento pues más frecuente de modo esporádico y coyuntural, con el fin de tantear lo que es la opinión pública en relación con algún tema de interés, ¿sí? Con encuestas podemos precisamente conocer lo que son opiniones, actitudes, creencias, intención de voto, hábitos sexuales, condiciones de vida, entre otras cosas más. ¿Sí? Y bueno, Pulido nos da un procedimiento pues general de lo que es la elaboración como de una encuesta, ¿sí? Y nos aporta 5 pasos. Y el primero nos dice que el primero es la población y la unidad de la muestra, ¿no? Tenerla. Luego seleccionar el tamaño de la muestra como tal. Posteriormente es el material para realizar la encuesta. En el cuarto es la organización del trabajo de campo. En el quinto es el tratamiento estadístico. Y en el sexto es la discusión de los resultados como tal. Y bueno, en nuestro tema 2.2, llamado entrevistas, pues vemos y sabemos que la entrevista precisamente es el instrumento de evaluación que precede a cualquier modalidad de intervención o proceso de toma de decisiones y adopta un formato interactivo y está presente pues en el continuo de evaluación e intervención. Y bueno, precisamente es un procedimiento ampliamente utilizado, ¿sí? Con distintos objetivos o propósitos, ya sea conseguir información, ofrecer información en la evaluación e intervención psicológica, indagar sobre características de personalidad, estrategias, incidentes críticos, habilidades, competencias y datos biográficos en procesos de selección. Indagar sobre los aspectos motivacionales, intereses y competencias en los procesos de orientación. Sí, así como pues investigar el conocimiento que pone en juego un experto cuando resuelve problemas de su competencia. Sí, así orientar o asesorar y comunicar a clientes o pacientes los resultados de cualquier proceso evaluativo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es un instrumento precisamente que está destinado a recoger datos mediante pues el autoinforme del sujeto evaluado y de ahí su importancia, sus fortalezas y sus debilidades. Y por esta razón, pues la trayectoria de este procedimiento ha ido a la mano de la consideración que el autoinforme ha recibido por parte de las teorías y modelos que se han ido sucediendo. También se utiliza para recabar lo que es información sobre un tercero por parte de un interlocutor para conocer opiniones, actitudes, procesos de decisiones o procedimientos. Y bueno, en la práctica actual sigue siendo tal como reflejaban las encuestas de décadas anteriores, ¿sí? Y sigue siendo la técnica pues más utilizada como tal en el ámbito clínico como procedimiento instituible de cara a la primera recogida de información siempre que las condiciones del paciente lo permitan, con un incremento pues de las entrevistas estructuradas, ¿sí? Y como tal, pues bueno, en el proceso con objetivo de selección u orientación de personas, la utilización de la entrevista ha sufrido pues algunos cambios relacionados con los formatos y en cierto modo
con su ubicación y su frecuencia de uso, ¿sí? En cualquier caso, pues las predicciones que se hicieron en los años 70 sobre esta técnica pues no se han visto modificadas sustantivamente y pues al mismo tiempo a partir de las décadas del siglo XX se han desarrollado como tal procedimientos basados pues más bien en el autoinforme, que requieren ser utilizados en situación interactiva y que tienen el objetivo de indagar sobre el conocimiento de las personas que tienen una pericia demostrada, es decir, pues que son expertos en algún campo del conocimiento o dominio, ¿sí? Entonces, bueno, entrevistar precisamente pues es una clase particular de interacción verbal y no verbal entre el entrevistador y el entrevistado. Y a partir de esta generalidad, pues en cada entrevista se darán condiciones particulares dependiendo del objetivo concreto que se persiga, del grado en que este último sea explícito o implícito, del estilo que emplee quien dirija la entrevista y de la utilización de preguntas sistematizadas previamente establecidas, de la especificidad de las preguntas y del formato en que se recojan. Y precisamente el conjunto de características y objetivos que configuran una entrevista particular pues dará lugar a formatos distintos que se acomodan. Entonces, estos son a grandes rasgos los principales aportaciones dentro de lo que es la entrevista como tal. Y bueno, en nuestro siguiente tema, el 2.3, que son los cuestionarios, pues como bien sabemos que los cuestionarios incluyen una lista de cuestiones o de preguntas y que por lo tanto la formulación de estos ítems pues se hacen siempre en interrogación. Y bueno, en nuestro siguiente tema, el 2.4 llamado registro y autorregistro, pues vamos a ver que el autorregistro es un doble proceso consistente porque por un lado atiende deliberadamente a la propia conducta y por otro, pues se registra mediante algún procedimiento establecido. Y sus principales características, pues que es que precisamente es una técnica semiestructurada, se anota la conducta en el mismo momento que se produce y son técnicas de utilización en situaciones naturales. Entonces, pues por lo tanto, las características más sobresalientes de estas técnicas, pues es de que precisamente al ser una técnica pues semiestructurada, se figura específicamente la conducta que se debe anotar como tal y las condiciones en que se debe hacerlo, ¿sí? Y el sujeto está pues en que precisamente está completamente entero al protocolo, ¿sí? Entonces, bueno, a veces para evitar los problemas de reactividad o bien por el tipo del objeto de estudio, pues se le pide a la persona que las registre de forma diferida como tal, ¿sí? O posteriormente ha ocurrido el evento, ¿sí? Entonces, bueno, son también las técnicas frecuentemente pues más utilizadas por su sencillez y por su aplicabilidad. Y estas técnicas precisamente varían en su grado pues de complejidad como tal. Sí, están desde las más simples hasta pues unas que son muy complejas como tal. Y bueno, entonces esas son como las principales características y hay ciertos pasos para poder planificar un autorregistro como tal. Y el primero pues es la selección de las unidades de análisis o conductas que se van a autoobservar y registrar. Posteriormente está la decisión sobre unidades de medida o dimensiones o parámetros pues relevantes a las conductas elegidas. Posteriormente viene el diseño del formato protocolo de autoobservación y autorregistro que podrá conllevar pues lo que es la especificación situacional y desde luego pues la anotación de la fecha, lugar, intervalo, autoobservación, ¿sí? Y en caso de que sea oportuno, pues lo que es la inclusión de los antecedentes y consecuentes del comportamiento del objeto de estudio. Y por último, pues lo que es el entrenamiento del sujeto y lo que lleva pues a lo que son las etapas de la explicación pormenorizada de las conductas que se van a observar, ¿sí? Su ejemplificación a través de, por ejemplo, el simulacro durante una entrevista de lo ocurrido, ¿sí? En lo que es el compromiso verbal o escrito del que el sujeto contrae con el evaluador, ¿sí? Y esos son los tres principales pasos que llevan en esta parte del autorregistro como tal. Y bueno, en nuestro último tema, llamado las escalas estimativas, pues vemos que precisamente es un rendimiento psicotécnico para apreciar algunos rasgos de conducta
de los individuos sujetos a observación y constituyen como tal en la actualidad una de las mejores y más funcionales técnicas de medida y de evaluación. Y estas escalas estimativas pues precisamente concentran la atención sobre un rasgo determinado exclusivamente, pero lo matizan de tal manera que se pueda conocer en qué grado ese rasgo es poseído por el alumno. ¿Sí? En una escala estimativa pues se recaba menos información sobre el alumno que por ejemplo, en un registro de datos, pero, eh, pero más pormenorizada. ¿Sí? Y es muy útil pues cuando deseamos un estudio más detallado sobre determinadas conductas en específico. Y al elaborar precisamente las escalas estimativas que sirven para lo que es la evaluación de un proceso, un producto de aprendizaje, pues se sugiere unos principales pasos, ¿no? Lo que es formular objetivos precisamente para alcanzar, traducirlos en términos de comportamiento, crear situaciones propicias y adecuadas en que los comportamientos puedan producirse, observarse y evaluarse, y disponer el guión o esquema de evaluación para registrar y estimar los comportamientos como tal. Y bueno, hasta este momento sería todo. Sí, estos son los principales contenidos que vamos a revisar en este módulo. Y bueno, pues les agradezco mucho su disposición, su tiempo y quedo totalmente a sus órdenes. Espero tengan un excelente día y pues les agradezco mucho el tiempo. Saludos.